Bien, de lo que nadie habla, por lo menos el día de hoy, y me refiero a funcionarios gubernamentales, es de la detención de dos de los denominados patriotas cooperantes. Estas figuras en cuyo testimonio se basan acusaciones. Estos dos patriotas cooperantes habrían declarado en su momento contra Araminta González, quien ha sido considerada una presa política. José Rafael Pérez Venta y Carlos Eduardo Trejo Mosquera podrían ser los responsables de la muerte de una mujer de 53 años de edad, cuyo cadáver descuartizado fue encontrado el pasado 7 de agosto en el interior de un vehículo en la capital venezolana. Ambos serían informantes del chavismo. Ambos habrían declarado, como les dije en su momento, contra esta técnico superior en química, acusándola de cómplice en la elaboración de explosivos. Y según una investigación periodística realizada por el sitio web runrunes.es, ambos estarían ligados al crimen de esta mujer que fue encontrada descuartizada. Quiero saludar en nuestros estudios en Caracas a José Vicente Haro, abogado de Araminta González. Abogado Haro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buena tarde. Comienzo preguntándole, ¿cuánto tiempo lleva detenida Araminta? ¿De qué se le acusa exactamente? ¿La audiencia de su caso ya ha sido realizada? Buena tarde. Buenas tardes, aprovecho para saludarte, Idania, saludar a la audiencia de NTN 24 en Latinoamérica y Estados Unidos. Efectivamente, el caso de Araminta González es un caso donde debemos decir que tenemos a Araminta detenida, presa injustamente, durante 1 año y 18 días. Hoy se cumple 1 año y 18 días desde que se realizó la injusta detención de Araminta González. Y todavía, hasta este momento, no se ha realizado la audiencia preliminar, la cual en 9 oportunidades ha sido diferida por la incomparecencia del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, según lo referido por uno de los fiscales encargados del caso, no ha tenido el vehículo, no se le ha puesto a disposición el vehículo adecuado para poder trasladarse desde Caracas hacia la zona de Guarenas, donde está ubicado el tribunal que lleva la causa de Araminta González. Y entonces, en este caso, pues estamos viendo que además de un gran retardo procesal, de una dilación indebida en el caso de Araminta, esto viene precedido por una serie de situaciones, ya lo ha referido Idania, el caso de la participación de patriotas cooperantes, Carlos Eduardo Trejo Mosquera, José Rafael Pérez Venta, que en su momento acusaron a Araminta González a través de llamadas y contactos ante la División Antiterrorismo del 6CPC y la acusaron de terrorista de supuesta fabricación de artefactos explosivos. Y a Araminta González pues se le ha seguido un proceso donde ya el delito de terrorismo ha sido sobreseído, desestimado, pero sigue presa por los delitos o los supuestos delitos, la supuesta comisión de los delitos de asociación para delinquir y de supuesta fabricación de artefactos explosivos cuando no existen elementos para que eso sea así. Debo decir además que tanto Carlos Eduardo Trejo como José Rafael Pérez Venta y otras personas relacionadas con estos dos jóvenes ciudadanos ahora implicados en este gravísimo crimen de Iliana Ergueta. Ellos robaron el apartamento de Araminta, robaron pertenencias de Araminta y concretamente José Rafael Pérez Venta, que fue uno de los autores intelectuales y materiales del homicidio de Iliana Ergueta, uno de los instrumentos, uno de los objetos que se le incautaron recientemente en su detención, con motivo de su detención, fue precisamente la laptop de Araminta González, que en su oportunidad robó antes de acusarla de terrorismo, luego de que Araminta le reclamara por ese robo y estos señores, para intimidarla, la amenazaron de muerte. Hagamos una pausa para que nuestra teleaudiencia entienda un poco. Estos dos ciudadanos se infiltraron dentro de
digamos, los movimientos de protesta que se dieron en Venezuela en febrero o a partir de febrero de 2014. Cuéntenos un poco cómo llegan a la casa de Araminta, qué fue lo que ocurrió allí, que ha referido usted ya algo del robo, y las denuncias que hizo Araminta en ese lugar o en ese momento. Sí, efectivamente, ellos mucho antes del 2 de febrero del año 2014 y el 12 de febrero del año 2014, cuando comienzan las detenciones arbitrarias, inconstitucionales de estudiantes por manifestaciones y protestas en Venezuela, estas personas ya venían de alguna manera haciendo un trabajo infiltrados como patriotas cooperantes, como informantes, como personas agentes que se penetraban pues en organizaciones políticas, en organizaciones de estudiantes, en organizaciones de activismo político, concretamente José Rafael Pérez Venta en el partido político Voluntad Popular y posteriormente en el partido político Alianza al Bravo Pueblo, y en el caso de Carlos Eduardo Trejo Mosquera en el partido Primero Justicia, así como este último, Carlos Eduardo Trejo, en lo que es la organización estudiantil o integrada mayormente por estudiantes Operación Libertad. Estas personas, por interpuestas personas, algunas damas, otros hombres relacionados o allegados a Araminta González, le piden o buscan algún refugio, algún alojamiento, alegando de que ellos, con motivo de su actividad política, estaban siendo perseguidos, estaban siendo acosados, y entonces algunas personas interceden ante Araminta González para poder obtener refugio en casa de Araminta. Ya ellos habían investigado un poco el perfil de Araminta, sabían que vivía sola, sabían que era una persona muy bondadosa, con mucho, vamos a decir, con muchas ganas de ayudar, con mucha voluntad, muy voluntariosa, muy buena gente, muy ingenua también, y entonces lograron penetrar en la casa de Araminta. Allí obtuvieron alojamiento por 2 semanas, que fue lo que les dijo Araminta exactamente que se podían quedar. El último día que estuvieron allí, hábilmente le quitaron la llave a Araminta y le robaron sus objetos personales, varios de sus objetos personales, laptop, memoria externa, un equipo de estos de videojuegos, Xbox y algunos otros artículos electrónicos, e incluso una plancha de alisado de cabello, etcétera. Bueno, artículos que ellos luego trataron de vender en el mercado, y otros que se quedaron ellos personalmente. Y luego, cuando Araminta González, a través de redes sociales y directamente a ellos, les dice que los va a denunciar por el robo que hicieron, sí, recibe Araminta amenazas de ellos muy fuertes de muerte, y luego amenazas de que iba a ser acusada a través de sus palancas o su influencia como terrorista ante el SEBIN o ante el CICPC. Y bueno, eso precipita pues la lamentable detención de Araminta González, injusta hasta ahora. Muchas veces se ha dicho, y si es que hemos tenido la oportunidad de conversar con la hermana de Araminta, que vive en España, en otras oportunidades, que Araminta ha sido torturada. ¿Qué ha sido de Araminta? ¿Cuál es su estado emocional, físico en este momento? Sí, efectivamente, debemos decir que Araminta González efectivamente ha sido víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido denunciados ante la Defensoría del Pueblo, específicamente los días 3 de julio, posteriormente el día 6 de agosto y finalmente ratificado el día 10 de agosto, y ante la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público el día 31 de julio y el día 10 de agosto, además de múltiples denuncias, muchos escritos con denuncias que hemos presentado en el tribunal que lleva su caso. En este caso, Araminta lamentablemente está en un estado de salud bastante delicado desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, porque ella está sufriendo de depresiones muy severas, de ataques de pánico, de ataques de ansiedad, debido a todo lo que ella vivió, a las terribles torturas de las que fue objeto y que se han denunciado ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público
y ante el propio tribunal de la causa. Y esto ha originado en ellas, por supuesto, una depresión de tal entidad que la encontramos en una situación muy frágil, claro, muy débil, aterrorizada, atemorizada y sin esperanza alguna de claro ver la luz en este vía crucis que le ha tocado vivir. Ahora, abogado Haro, ¿qué fuerza puede tener un testimonio de dos personas que han sido detenidas por estar involucradas en este, presuntamente involucradas en este asesinato terrible por motivos de estafa? Uno de ellos, entiendo, le vendía unos dólares a la señora que fue asesinada, nunca se los dio, ella se quejó, pero no solo se asesina, sino que descuartizan, lo parten en pedazos su cuerpo. ¿De qué condición moral estamos hablando cuando nos referimos a estos patriotas cooperantes en cuyo testimonio se basa la acusación que le han hecho a esta joven, por la cual tiene 1 año y 18 días, como usted nos ha señalado? Sí, efectivamente, Araminta sigue presa, lamentablemente, por la acusación injusta que realizan estos dos patriotas cooperantes, personas que sin ningún tipo de escrúpulo acusaron a Araminta y la sometieron a esta situación que está viviendo. Esos testimonios son testimonios falsos. Esos testimonios, como hemos señalado reiteradamente ante el Tribunal de la Causa, ante la Defensoría del Pueblo, ante el Ministerio Público, no tienen validez alguna. Y ellos, al contrario, cometieron un delito establecido en la ley contra la tortura, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes, porque cuando un particular, no solamente los funcionarios del Estado pueden incurrir en este tipo de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino cuando un particular es colaborador inmediato, cooperador, o de alguna manera sirve para que este tipo de hechos se produzca, eso es un delito sancionado por esta ley contra la tortura. Y debo decir, lamentablemente, que estas personas con una habilidad impresionante han logrado infiltrarse pues, en partidos políticos de oposición, y en el caso concreto de José Rafael Pérez Venta, incluso comento a título de anécdota, él incluso estuvo pues, siendo entrevistado por NTN 24 con motivo de la detención de Loren Salet, junto con algunos de sus allegados, algunos de sus cooperadores, y son personas pues, que de alguna manera mostraban una fachada o mostraban de alguna manera una imagen que trataban de, con esa fachada, esa imagen, de alguna forma ganar alguna credibilidad con sus afirmaciones y luego con sus acusaciones ante órganos de seguridad del Estado, y que son acusaciones injustas y que lamentablemente tienen a Araminta González padeciendo el vía crucis que en este momento sigue transcurriendo. Y la detención de Carlos Eduardo Trejo, la detención de José Rafael Pérez Venta, si bien constituye un hecho de justicia que no le va a devolver la vida a Ileana Argueta, no hace justicia para el caso de Araminta González. En el caso de Araminta González solamente se dará justicia cuando ella sea liberada, puesta en libertad, y cuando finalmente ella sea exculpada, absuelta, sobreseída de los cargos que se le han imputado injustamente. Quiero darle las gracias a José Vicente Haro, abogado de Araminta González, por estar con nosotros en vivo y directo desde nuestros estudios en Caracas. Abogado, buena tarde para usted. Buenas tardes, hasta luego.